Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos de Telamiga Internacional. Bienvenidos una vez más a su programa de Cara al Catecismo. Esta noche estamos hablando de un tema que a todos nos concierne. Y es un tema que de alguna u otra manera todos tenemos por dentro, y más en esta nación. Vamos a estar hablando del perdón y de la reconciliación. Por eso no hemos dudado en llamar este programa Sanar para Amar. Y es que es importante sanar esas cadenas de odio, esos resentimientos, todas esas amarguras que tenemos por dentro. Es que se nos olvida que el perdón es algo que nos libera, es algo que nos sana, es algo a lo que estamos obligados. Perdonar nunca será darle fuerza a la persona que nos ha agredido, al contrario, perdonar nos libera a nosotros mismos. Así que nos pareció muy interesante poder hablar esta noche de este tema. Y vamos a estar conversando con ustedes, hablando sobre la importancia que tenemos de saber perdonar, de saber reconciliarnos. Es algo que este país necesita mucho, nuestras familias necesitan mucho y nosotros necesitamos mucho. Esta noche, para estar hablando de este tema, estaremos también, como siempre, con Monseñor Héctor Gutiérrez, obispo emérito de la diócesis de Engativá. Monseñor Gutiérrez, una vez más, un gusto tenerte aquí. Osquitar, tenga usted muy buenas noches. También un cariñoso saludo para todos los amigos de la estación de televisión Teleamiga. Un cariñoso saludo para los enfermos, para las personas que no pueden salir a la calle. Para todos ellos, un saludo muy especial. Monseñor, y entrando en materia, nos ha parecido interesante llamar este programa Sanar para Amar, porque, Monseñor, creo que este país tiene heridas profundas a causa del odio, a causa del resentimiento, a causa de la amargura que hemos llevado por muchísimos años. Vemos cómo las familias se están destrozando, vemos cómo nuestra misma sociedad se está destrozando y nos estamos matando a causa del odio y de la incapacidad para perdonar. Y mi primera pregunta, Monseñor, para ir como adentrándonos un poco en el tema, es que todos hablamos del perdón, pero perdonar es muy complicado. Perdonar es muy difícil. A veces la gente dice que perdonar es un acto que se hace de un momento para otro. La gente dice por ahí, no, yo decidí perdonar y ya perdoné. Pero perdonar toma tiempo. Monseñor, ¿qué condiciones se deben tener para poder realizar un verdadero perdón? Queridos amigos, realmente para perdonar se requieren muchas condiciones, muchas. Empecemos por la más difícil. Perdonar no es fácil. Bien decía Oscar, no es fácil perdonar. Ser un buen cristiano, ser un hombre de Dios como lo quiere Él, no es fácil. Poner una mejilla cuando me han golpeado la otra es muy difícil. Tener la lengua quieta para no decir de los demás lo que no debo decir es difícil. Perdonar. Sacar del corazón odios, rencores, malquerencias, maledicencias, no es fácil. Por eso el Señor decía, Oscar, el reino de los cielos es para valientes, no para mediocres, no para badulaques, le agregamos nosotros. Entonces la primera condición que debemos tener en mente es que nos enfrentamos ante algo difícil, ante algo complicado, pero no nos enfrentamos con el perdón como algo imposible. No, eso sí no. Sí es posible. El Señor nos da las ayudas, las fuerzas necesarias para que nosotros podamos perdonar. Y la ayuda más importante es Él mismo. El Señor nos dio ejemplo de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo dijo el Señor al momento de su muerte. Por eso entonces, la primera condición que había que poner es que nos enfrentamos ante un problema difícil, muy complicado, pero que sí tiene solución, porque el Señor nos da la ayuda para poder perdonar. Monseñor, la reconciliación exige primero un acto de perdón, pero ¿por qué es tan difícil? Específicamente, centrémonos en nuestro pueblo, en el pueblo colombiano. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué hay tantas cadenas de odio, de amargura
en la gente. Nosotros nos seguimos matando en este país después de 50 años, seguimos matándonos en una guerra loca, porque no somos capaces de perdonar. ¿Por qué es tan complicado perdonar, Monseñor, en el Mira, fondo? cuando los antropólogos estudian esta realidad de odio, dan muchas causas, muchas razones, dan muchas explicaciones, pero realmente en el corazón del hombre siempre habrá esa tendencia a odiar, a guardar rencor, a no perdonar, porque seguramente siente en el corazón que está violando lo suyo, sus derechos, su identidad, y por consiguiente siempre saldrá a la defensa de lo suyo. Le están violando lo suyo, por consiguiente yo debo defenderme y me defiendo a través de una actitud verbal o física, agresividad, con la cual yo estoy manifestando que me ofendieron, que me odiaron, que me faltaron al respeto y que hicieron algo contra mí. O sea que básicamente había un fraile dominico que decía, Monseñor, que si uno quería ser feliz un instante, véngate. Y si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Está en el hombre, digamos que la primera esencia del hombre es el desquitarse por la ofensa, no el perdón realmente no está en el sentimiento del hombre, más la ofensa, más el querer desquitarse. Sí, ciertamente, en el hombre existe la bondad, en el hombre existe la tendencia al perdón, a la reconciliación, pero es muy difícil, por eso no decimos que sea imposible, pero hay que caminar un gran trecho de formación, de vida espiritual, para que yo sea capaz de sacar de aquí odios y rencores. Muy por el contrario, es mucho más fácil tener odios, mucho más fácil decir malas palabras, asumir actitudes realmente violentas, beligerantes, que perdonar, que dar la mano, que volver a comenzar. Pero sí es posible. Y hay una situación que me llama mucho la atención, Monseñor, y es que perdonar exige un corazón misericordioso, un corazón generoso, pero para poder llegar a ese estado de un corazón misericordioso y de un corazón generoso, pues ciertamente el alma ha tenido que pasar un camino, tiene que haber conversión, tiene que haber fe, tiene que haber una cantidad de ingredientes. Lo que uno ve en este país hoy en día es que finalmente esos ingredientes no están en el corazón del pueblo colombiano, o al menos no tan evidente como para poder hacer un acto de perdón. Ahora vamos a ir a lo que la gente llama el posconflicto, o lo que han llamado el posconflicto, que para mí, con todo respeto lo digo, no es un posconflicto, sino un posacuerdo, porque creo que seguiremos en conflicto mientras que el corazón del colombiano esté enfermo de violencia. Entonces, ¿cómo poder llegarle a la gente y cómo poder empezar a decirle a la gente, mire, esa condición del corazón hay que empezar a cambiarla, porque creo que nos estamos muriendo más que de la misma violencia, del odio que hay en el corazón de nosotros? Sí, es algo muy importante. Uno nunca llegará a perdonar por un mandato. Uno perdona después de caminar un buen trecho. Después de caminar un buen camino, es cuando uno llega a perdonar. Por eso, el primer paso que hay que dar es el ejemplo. Si uno ve que papá y mamá se perdonan, si uno ve que papá y mamá perdonan, si uno ve que papá y mamá permanentemente me están invitando a perdonar, a disculpar, yo voy a aprender a perdonar. Si en la escuela y en el colegio, mis docentes, los que son representantes de los muchachos en el colegio, cuando hay una discrepancia, una pelea entre muchachos, no van a acrecentar el fuego de la ira, sino muy por el contrario, buscan que se reconcilien. Entonces vamos a aprender a perdonar. No vamos a perdonar de la noche a la mañana si uno no se ha preparado. Aún a nivel de pueblos, ninguno de nosotros los viejos podrá decir que después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, cuando se hizo el Consejo de Nuremberg, ¿salieron perdonados? No. Se conservaron los odios, las antipatías. Tuvo que pasar muchos años para que en el corazón de las dos partes hubiera perdón.
Cuando hubo el perdón, entonces se pudo construir, porque se construyó sobre bases sólidas, no sobre cosas resquebrajadísimas, como es la antipatía, como es el odio, como es el rencor. Eso se resquebraja, pero cuando hay una cosa sólida, perdonar, sacar del corazón odios y rencores, con la fuerza que me da el Señor, yo puedo construir la paz y la concordia. ¿Cómo poder construir esa paz, Monseñor, en un hogar donde está acabado por la rabia, por el odio, por la injuria, por tantas cosas? ¿Cómo podemos empezar a decirle a los televidentes, mire, haga estos pasos para empezar a prepararse en el perdón que es tan importante, Monseñor? Esto es muy importante, muy significativo. Yo no puedo perdonar de la noche a la mañana. Yo tengo que caminar un buen trecho. Yo tengo que consultar. Cuando se pone en peligro el matrimonio, cuando se pone en peligro la vida de los hijos y de las hijas, cuando se pone en peligro la misma Colombia, porque cuando nosotros, Dios no lo quiera, perdamos las familias como consecuencia del odio y de la antipatía, nos queda muy difícil sacar a Colombia adelante. Por eso, cuando se llega el momento, hay que consultar, no les dé pena, no, hay que llamar. Pero llamemos a alguien que sepa de esto. Yo no puedo llamar a un compañero de escuela o a una compañera de colegio para que me ayude a solucionar un problema de esta envergadura. No, hay sacerdotes, hay sociólogos, hay psicólogos, el papá y la mamá, los abuelos, las abuelas, los docentes me pueden dar una mano para que yo pueda sacar del pecho, borrar, volver a comenzar, perdonar y salvar la familia. Así es, Monseñor. Pues este es el tema que estamos tocando esta noche. Perdonar es muy importante, reconciliarse es muy importante, por eso hemos llamado a este programa Sanar para Amar, porque realmente es algo que todos tenemos que empezar a manejar y empezar a trabajar. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos continuamos con este apasionante tema. Ya volvemos. Bueno, estamos aquí de regreso en De Cara al Catecismo hablando de el perdón y la reconciliación dentro de este programa que hemos llamado Sanar para Amar. Y es que precisamente estamos muy preocupados por el tema del perdón y de la reconciliación, porque lo que estamos viendo es que Colombia necesita aprender a perdonar. Tenemos problemas serios, tenemos padres que no se hablan con los hijos, tenemos hijos que no se hablan con sus padres, que los odian, que los detestan, tenemos problemas entre los hermanos. En fin, el problema del odio y del resentimiento en Colombia ha dejado heridas muy profundas y está dejando daños muy, muy profundos. Precisamente en esa línea, dentro del próximo domingo, 18 de octubre, en el auditorio Juan Pablo II de la Asociación María Santificadora, aquí en Bogotá, estaremos adelantando una jornada de perdón y reconciliación todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con invitados muy buenos, el padre Salomón Bravo, del Minuto de Dios, sacerdote budista, el padre Philip Scott, que viene de Estados Unidos, Monseñor Gutiérrez, que también nos iba a acompañar, pero bueno, un pequeño problema le impide acompañarnos. Pero va a ser un trabajo muy bueno el del próximo domingo y los invitamos a todos ustedes. Pueden llamar al 313-450-3204, 313-450-3204 o al 317-380-3431. Este evento se va a llamar Sanar para Amar y será en la Asociación María Santificadora, Auditorio Juan Pablo II en la ciudad de Bogotá. Más adelante vuelvo a repetir los números para que ustedes tomen nota, pero es bien importante porque necesitamos empezar a sacar el odio de nuestros corazones. Y es que, Monseñor, el numeral 2844 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice algo muy bonito. Dice, hablando del perdón, que el perdón es cumbre de la oración cristiana. El perdón es lo máximo. No podemos como católicos decir que somos creyentes, que creemos en Dios y cargar el odio en el corazón y cargar el resentimiento en el corazón. Para que la oración cristiana sea perfecta, necesita de un acto de perdón, Monseñor. Sin lugar a dudas, nosotros no podemos desconocer esta realidad. Es muy fácil decir,
me voy a una misa de sanación, me voy a un encuentro de sanación, me voy a que fulano de tal me imponga las manos y me sane. Cuidado, porque el sanarme, el yo sacar del corazón mis odios y mis antipatías, no es fácil, es difícil. Por eso yo tomo pie en la invitación que nos hace Oscar. Vamos a ir para aprender cómo me voy a sanar, para aprender cómo voy a perdonar. Un perdón conmigo mismo, perdón con mi prójimo, perdón con Dios, perdón con la naturaleza. Es una serie de ofensas que yo debo sacar del corazón, pero debo sacarlas con atención y con cuidado. Yo no puedo improvisar en esto. Por esto tenemos muchas ocasiones donde hacemos un perdón en falso. En falso. No. Nosotros tenemos que perdonar, pero para construir, para amar. Si nosotros perdonamos en un perdón resquebrajadizo, un perdón endeble, no se sostiene la edificación, no se sostiene una amistad, no se sostiene un matrimonio, no se sostiene un proyecto. Pero si yo perdono de corazón, ¿cómo lo voy a hacer? Acordémonos de lo que aprendimos en la escuela y en el colegio. Para encontrar el error, debo examinar la conciencia. ¿Qué trato le estoy dando yo a los demás? ¿Qué trato me estoy dando yo mismo? ¿Qué trato le doy a mi papá, a mi mamita? ¿Qué trato le doy a los que trabajan conmigo? Preguntémonos. Examen de conciencia. Contrición de corazón. Para que haya perdón, se requiere que yo esté arrepentido. Arrepentido. No es que me voy a confesar, voy a que me perdonen y voy sin prepararme, sin darme cuenta y hago allá casi que una pantomima. No, yo debo ir con el corazón arrepentido, con un propósito de enmienda. Si yo no prometo cambiar, si yo no prometo empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva, no quedo perdonado. Y tengo en el corazón vivo el odio y vivo el rencor. Manifestarlo. Confesión. Hay que manifestarlo. Pero para que yo no improvise esa confesión, debo prepararme bien. Y luego sí, la satisfacción de obra, que es una penitencia que me impone el sacerdote. Pero vean ustedes, son caminos que yo debo andar, sendas que debo transitar para que yo pueda ser perdonado y perdonar a mi vez. Así es, monseñor. ¿Por qué decimos que la reconciliación exige el perdón? ¿Por qué la reconciliación es un fruto del perdón? Miren, ciertamente, nosotros no podemos reconciliarnos, no podemos darnos la mano, no podemos darnos el abrazo de la paz si en mi corazón existe rencor. Por eso, vean esto. El Señor, en una de sus hermosísimas parábolas, comparaciones que el Señor hacía, nos decía, si uno va a ofrecer una víctima, una ofrenda, y por el camino se da cuenta de que tiene algo contra su hermano, deje la ofrenda, luego ve y reconcíliate con tu hermano. Haz las paces con tu hermano y luego sí, ven y preséntele a Dios la ofrenda. Así es. El Señor es supremamente exigente y nosotros somos conscientes. Si no nos perdonamos, no nos podemos reconciliar. No podemos reconciliar si nos estamos mirando mal, tratando mal, con palabras que no debemos decir. Si nos estamos agrediendo, ¿cómo voy a decir que me perdoné o que esa persona me perdona? Así es, monseñor, y precisamente esa es otra parte que me parece bien interesante de este tema. Nosotros decimos que hemos perdonado, pero sin embargo se sigue inquistada la violencia. ¿La violencia de qué? La violencia de palabra, que hoy en día es tan dramática. Como uno ve cómo la ofensa está a todo nivel en la palabra, desde la parte política hacia abajo. Hay violencia de palabra, pero también hay violencia de ideología. Si uno no está de acuerdo con determinada ideología, hay una violencia contra esos grupos que no están de acuerdo. Hay violencia física
¿Cómo deshacernos, Monseñor, de toda esa violencia para poder llegar a un verdadero estado de perdón? Oscar, todo eso nos da la razón a quienes, siguiendo la palabra de Dios, predicamos perdonar no es fácil. Ser un hombre santo como lo quiere el Señor es muy difícil, pero no imposible. Sí podemos perdonar. Y la historia nos habla de hombres y de mujeres que han tenido las agallas de perdonar, de sacar del odio, del pecho, el odio, el rencor, la malquerencia. Sí es posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos los elementos necesarios para incrementar el amor, el afecto, la palabra, la manera más hermosa para manifestar a otra persona que la queremos, que la sentimos cerca de nosotros, que actitudes más un abrazo, las manos, los ojos, todo está hecho para que nos amemos. Pero también si no lo usamos bien, si nos dejamos llevar por el odio y el rencor, las convertimos en elementos profundamente agresivos. Hoy día, nosotros, ustedes y yo, oímos unas expresiones que dice uno, por Dios, ¿y por qué le están diciendo? ¿Se darán cuenta de lo que dicen con esas palabras? Tal vez no se dan cuenta, pero ya las están diciendo y se convierten en modos de decir. Por consiguiente, el uso de la palabra dado por el Señor para que nos digamos cosas bonitas, nos saludemos, le cantemos al amor, se debe estar convirtiendo en odios y en antipatías, en la televisión, en la radio, en la prensa, en todo lugar. Estamos ofendiéndonos y ofendiendo a los demás. Así es, Monseñor, y eso me parece algo dramático y algo muy peligroso y algo de lo que tenemos que empezar a rescatar. Y por eso es que este evento que Oremos por Colombia, el Movimiento Laico, está invitando el próximo día domingo es a eso, es una invitación a perdonar, a reconciliarse, pero no es fácil y eso involucra todo un proceso. Y también involucra un proceso de sanación, Monseñor, porque es que hay muchas heridas en el corazón que están dramáticamente abiertas y que dan como resultado problema familiar, violencia doméstica. Tenemos hijos que están odiando a sus padres y que terminan asesinando a sus padres, o jóvenes que se están suicidando a los 17, 18 años porque tienen una carga emocional o una rabia por dentro impresionante, Monseñor. Sí, ciertamente cuando uno odia, cuando uno deja crecer el rencor, se está haciendo mal, está rompiendo su vida. Hay que sanar esa herida, hay que coser esa herida, hay que tapar esa arteria. Pero ¿cómo la voy a tapar? Eso no lo voy a tapar tan fácilmente como la gente cree. No es que yo vaya allá y que me impongan las manos, no, eso se requiere que aquí en el corazón yo quiera que me sanen, que yo esté resuelto a cambiar, esté resuelto a sacar de aquí esa piedra, ese pecado, esa ruptura. Yo tengo que arreglarlo aquí. Y por eso es tan importante para nosotros una buena confesión. Una buena confesión. Cuando yo camino los pasos previos, examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, yo lo hago a ciencia y conciencia, lo manifiesto ante el párroco, ante el sacerdote, y él me absuelve, en ese momento yo quedo en paz con Dios. Me curó, me sanó. Alguien me dice a mí, no, Monseñor, eso me parece muy engorroso, muy aburrido. Yo más bien voy a mi casa, allá tengo un Cristo lindísimo de mi mamita, de mi abuelita, y le confieso ante Él mis crímenes, mis pecados, mis desavenencias. No, a ese Cristo no le dieron el poder de perdonar, se lo dieron al sacerdote. Lo que tú ates en la tierra, queda atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, queda desatado en el cielo. Amigos, así es. Por eso yo los invito, ahora que estamos tan interesados, como lo decía Osquitar, ahora que viene el posconflicto, o ¿cómo es? El posacuerdo. El posacuerdo. Ahora que viene el posacuerdo, que es cierto, ¿no? Ahora que viene el posacuerdo, hombre, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a preparar a mis hijos, a mis hijas? ¿Cómo voy a preparar a mis alumnos, a mi feligresía, para que vivan y gocen de la paz
y restituyan el orden, se puede hacer la vivencia de la concordia. Así es. Bueno, seguimos en este tema tan apasionante. Nuestras líneas están abiertas. Les recuerdo nuestra línea gratuita nacional 018-115-116. Nuestra línea en la ciudad de Bogotá 287-8355. Llámenos, háblenos del perdón, saquen lo que tienen en el corazón y podremos empezar a trabajar sobre este tema maravilloso en nuestras familias, en todos nuestros seres queridos. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos esperamos tener sus llamadas y sus opiniones. Ya volvemos. A través de sus actitudes nos pusieron amor en el corazón, el cariño por los demás, el respeto por los demás. Pero cuando salimos del seno de la casa, no encontramos clases de amor. Encontramos en los medios de comunicación social caminos para odiar. El cine, la televisión, odiar. La escuela, el colegio, la universidad, que se disfrazan en forma de competencia, pero no, nos enseñan a odiar. Ese no puede progresar, no puede estar más arriba. No nos enseñan a amar. Y por eso estamos bregando tanto en Colombia, porque la filosofía, la cultura de Colombia no es una cultura de amor, no es una cultura de perdón, es una cultura de competencia malévola que nos puede llevar esa no llega sola. Se requiere que papá ayude, que mamá ayude, que los periodistas nos ayuden, que la gente de la docencia nos ayude. Eso no es un perder los derechos de uno, porque creen que es un derecho mío ponerme bravo y darle un reglazo a un chino en la mano. No, eso no se puede hacer por ningún motivo, pero sí es fundamental que yo me acerque al niño y le dé amor, le dé ternura, como hace un papá y una mamá, y así arreglaremos Colombia. Nos vamos a demorar, sí, nos vamos a demorar, pero cuando lo logremos, haremos un país duro, un país estable. Así es, monseñor. Tenemos una llamadita desde Bogotá. Gloria, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, monseñor. Muchas gracias por este programa tan hermoso. Yo todos los días veo Teleamiga y no me pierdo nada porque he aprendido con ustedes a orar, a perdonar, a pedir perdón. Yo siento que yo vivo como muy llena de Dios, pero quiero pedirle a Monseñor qué debo hacer para hablar con una hermana que tiene un hijo drogadicto y que veo que ella no se ha perdonado. Lo que decía Monseñor, no es uno tener un Cristo y hablarle a él, sino ir a la iglesia, confesarse uno con el Padre, contarle que lo absuelva, que uno pueda tener esa persona que es Dios para que uno viva tranquilo. Pero mi hermana es bipolar, desafortunadamente, es una mujer que vive muy depresiva, su hijo tiene 35 años, lleva 20 en las drogas, no vivimos con ellos, porque después de la muerte de mamá nos tocó irnos de la casa, somos 4 mujeres, vivimos 3 aparte de ella vive con su hijo, pero vive muy depresiva, uno la invita, la llama, un abrazo, un te quiero, pero a todo momento se quiere morir, que su hijo, pero yo quisiera que ustedes me regalaran un buen consejo, porque yo la verdad, yo ya perdoné a mi sobrino a pesar de que nos tocó irnos. Yo siento que en mi corazón no hay odio, no hay nada, solo hay amor y mucha oración por él y por la mamá, porque son mi familia, son mi sangre, y yo tengo que amar, yo tengo que perdonar y dar amor y bendecir, no maldecir. Muchas gracias, Dios los bendiga, feliz noche. Gloria, muchísimas gracias por llamarnos y hacernos las consultas. Sí, es difícil, realmente es difícil, porque es mucho más fácil dejar que el río siga abajo que echarle el anzuelo y alar el pececito. Es muy difícil, pero no es imposible. Si nosotros nos dedicamos con cariño a alimentar con amor, con ternura, con comprensión, así me duela el alma, así me duela en el corazón, en algún momento yo voy a pescar la persona que se fue y la persona que quedó enredada en el anzuelo va a volver. Por eso ciertamente es difícil, pero hagamos el esfuerzo, manifestemos. Amor con amor se paga.
hay que pagarlo con amor. Con cariño, con amor, busquémoslo, démosle ternura y ciertamente el proceso se inicia y va a convertirse en una buena amistad. Y también es de pronto importante entender que si ella se está golpeando por esa situación de su hijo, si ella se está culpando, lo primero que ella tiene que hacer es perdonarse ella. De pronto perdonar a Dios, porque de pronto está culpando a Dios de esa situación también. No solo tiene que perdonarse ella, perdonar a Dios y perdonar a su hijo por lo que está haciendo. Hay que llevarla a un proceso de perdón, a un proceso de reconciliación, y hay que llevarla obviamente también, y al niño también, pues a un proceso de desintoxicación o de trabajo. Estos grupos de Al-Anon son muy buenos y yo creo que le ayudaría muchísimo a ella en este aspecto. Una muy buena confesión, una muy buena asesoría de un sacerdote, un acompañamiento así, y el grupo de Al-Anon creo que le ayudaría mucho a tu hermana Gloria con todo cariño y complementando un poco lo que Monseñor tan sabiamente te ha dicho. Bueno, Monseñor, seguimos adelante en nuestro programa y seguimos también con nuestras líneas abiertas para todos los que ustedes, los televidentes que nos quieran llamar, pues aquí estamos. Monseñor, hay un problema serio y es que generalmente cuando se cae en un tema como este, por ejemplo, como el de la droga o como algo, generalmente se hacen unas heridas muy profundas en la familia y se resquebraja la familia, se daña todo el entorno familiar, precisamente por la rabia que trae consigo el no poder superar una situación de estas. ¿Cómo podemos decirle a las personas que Dios es la solución, Monseñor? Sí, ciertamente esto que comenta Oscar, todos lo hemos vivido, todos lo conocemos, lo hemos escuchado. Un pecado de ira, una impaciencia, un crimen, un desajuste por la droga o por una herencia, realmente causa heridas muy graves que son difíciles de sanar. Son arterias rotas que es difícil taponar, Pero el hecho de que sea difícil a nosotros no nos estimula a dejar de un lado el problema, no. Nosotros tenemos que acercarnos al hogar, a la persona. Así como encontramos muchos hogares destruidos que no han podido reconstruir su vida, también encontramos hogares que después de vivir los misterios dolorosos, a fuerza de un papá, de una mamá, de un hermano, de un sobrino, de un nieto que se le midieron al problema y empezaron a unar, a apretar el hogar, se ha logrado restablecer la paz y ha presentado una buena sanación. Pero no es fácil. Sin embargo, hay que orar. Eso no es un capricho de curas y de monjas, no. Recemos, pidámosle a Dios todos los días. Cuando yo era muchacho, hace muchos años, se estaba llevando a cabo la Guerra Fría. Y el Papa Pío XII mandó que el mundo entero orara porque se acabaran los odios en ciertos países europeos, porque se acabara la guerra, las antipatías. Y yo, muchachito de 10 añitos, decía, el Papa ¿cómo pensará que se haga esto? Si mire que si asoma uno y el otro asoma un cañón, ahí hacen una bomba y el otro aparece con un ataque gravísimo. No. ¿Quién iba a pensar que después de 40 años la paz se llevaría a cabo y los odios terminarían? ¿Quién iba a pensar que el fenómeno de este país que estaba dividido en Europa se iba a unir? Volvían a ser hermanos. Todo oración. El Santo Rosario, constante rezad, y la paz del mundo el Señor dará. A nosotros nos enseñaron a rezar, a orar, a ponernos de rodillas, a juntar las manos, y lo logramos. Por consiguiente todavía tenemos tiempo para seguir trabajando. Y eso muy a propósito de la fecha de hoy, ¿no, Monseñor? 13 de octubre. 13 de octubre, estamos sí, recordando el milagro sí, de Fátima. Tenemos una llamadita desde Bogotá. Nick, muy buenas noches, bienvenido. ¿Aló, Nick? Muy buenas noches. Bienvenido, Nick, un gusto tenerte. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, Nick. El Monseñor, ¿cómo anda? Divinamente, muchísimas gracias. Yo desde Sutatensa que lo conozco y Pero, tiene la misma cara.
Pero vea usted No, que... no ha cambiado, está jovencito. Ah, sí. Pero monseñor, mire, un humilde consejito. Hable la palabra de Dios, no la palabra propia, porque la palabra de Dios usted sabe que produce el milagro. Y la otra parte, la confesión, pues usted sabe que la Biblia dice que eso es con el Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Perdone que con todo respeto y humildad le diga eso, pero usted lo sabe. Oiga, y a propósito, muy interesante el programa que está haciendo don José, en que habló de los cardenales que asesinan papas. Ojalá también ustedes hablaran de eso, porque es muy interesante y todos estamos muy inquietos en esta era final en que el hijo de Satanás, pues, ustedes lo han dicho, ya está por entrar y nosotros por irnos. En todo caso, que Dios los bendiga. Maravilloso el programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en De Cara al Catecismo, hablando de la necesidad de perdonar y de la necesidad de reconciliarse. Y es que el perdón y la reconciliación son los únicos capaces de cerrar las heridas del odio y del resentimiento tan inquistadas en esta tierra que tanto amamos, en esta tierra que tanto queremos. Monseñor, para perdonar se necesita un ejercicio profundo de humildad. No puede perdonar el que no es humilde en el corazón y en el que no realmente no se achica para poder encontrar la grandeza del perdón y de la reconciliación. Sí, eso es cierto. Es cierto. Si no hay una dosis grande de humildad, no vamos a acercarnos a pedir perdón. Si no soy capaz de dejar mi ofrenda en el camino y devolverme a la casa de mi hermano, a quien ofendí, y le pido perdón, no hay perdón. Por eso el perdón es algo sagrado, es algo que conlleva la presencia de Dios nuestro Señor, y para lo cual Él nos prometió ayudas. Debemos perdonar, arreglar el corazón para construir un país nuevo, una familia nueva, una Colombia nueva, una sociedad enteramente nueva. Pero seamos humildes. La humildad no consiste en volverme nada, no, en reconocer lo que soy. Ese es el humilde. El humilde es el que reconoce, me equivoqué. O el que dice, acerté. Si me equivoqué, humildad. Si acerté, muy bien. Pero el acertar, me equivoqué, es el perdón, es la humildad. Y es que para la humildad también hay un ingrediente que me parece muy importante, Monseñor, y es el ejercicio de la prudencia, ¿no? O sea, hay que ser muy prudentes para poder ejercitar la humildad. Cuando uno comete un error de odio, de antipatía, ahí incurren muchos otros errores. Falta de prudencia, locuacidad, desconocer los méritos de la otra persona, creerme yo el dueño y señor de la palabra. No, hay que ser humildes. Hay que ser humildes para reconocer, me equivoqué. Debo echar pie atrás, debo pedir perdón, debo hacerlo. Es todo un ejercicio que aprende uno en la oración, un ejercicio que aprende uno de rodillas ante nuestro Señor en la exposición del Santísimo. Digámosle, ayúdame. Así lo lograron los santos. Nosotros estamos lejos de la santidad, pero sí tenemos la idea y la historia. Ellos lo lograron, se pusieron de rodillas y lograron conseguir perdón y fortaleza para perdonar y pedir perdón. A propósito, y es que lo pregunto, Monseñor, porque a propósito de
bueno, de todo el país está pendiente de los diálogos de La Habana y todo el cuento de esto para mirar a ver qué sucede finalmente con este conflicto armado que tanto nos ha dado muy duro en este país, nos ha causado muchas lágrimas. Pero uno ve, por ejemplo, a alias Timochenko y a algunos actores del conflicto, donde dicen fácilmente, es que nosotros no tenemos que pedir perdón, y no se sienten culpables de nada. Una paz no se puede construir sobre un acto de soberbia tan grande de decir, yo no tengo por qué pedir perdón porque no siento que haya hecho nada. O sea, ¿de qué voy a pedir perdón? No tengo de qué arrepentirme. Si no está ese ingrediente claro, pues no puede haber paz en el corazón, monseñor. Entonces la herida sigue abierta. Así es. Si nosotros no somos capaces de reconocer nuestros errores, difícilmente vamos a construir edificios sólidos sobre piedras endebles. No lo podemos hacer. Por eso hay que ser humildes, reconocerse uno lo que hizo o lo que dejó de hacer, lo que dijo, lo que calló, se equivocó, y por consiguiente pidamos perdón, pero con base en el reconocimiento de mi error. Me equivoqué y listo. Una vez que yo me equivoco y me doy cuenta, el camino de echar hacia atrás es doloroso, pero es mucho más posible que empecinarme en decir, yo no hice nada, yo no me equivoqué. Y eso también va en línea, monseñor, por ejemplo, en las familias, padres de familia. Hay que tener mucho cuidado. A veces los papás no nos las sabemos todas, y a veces nos equivocamos. Y a veces de pronto podemos llegar a una situación con nuestros hijos en las que cometemos un error y nos hemos equivocado. Así que el papá también tiene que tener la capacidad para pedir perdón a sus hijos en el caso en el que se ha equivocado. Tiene que tener la gallardía y la humildad de reconocer que se equivocó. Sí, y al fin y al cabo es la petición que le hacemos a Dios nuestro Padre en el Padre Nuestro. Padre, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido o nos han hecho mal. Es un diálogo con Dios. Así como yo perdono, perdóname. Perdóname con la misma fortaleza con que yo debo perdonar. Esto hay que hacerlo. Por eso, recemos el Padre Nuestro con devoción. Oremos con devoción. Hablemosle a Dios con devoción. Hagamos de Él un amigo. Y ciertamente vamos a conseguir los caminos de la concordia, de la reconciliación. Así es, monseñor. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, les recuerdo los teléfonos para tener mayor información sobre la actividad del próximo domingo, al cual quiero invitarlos de verdad con el corazón. Hay que perdonar, hay que reconciliarse, y no podemos creer que no la sabemos todas en el arte del perdón, porque el perdón realmente es un arte y hay que ejercitarlo. Los teléfonos son en Bogotá, el celular 313-450-3204 o el 317-380-3431. Asistamos a este evento de Sanar para Amar que organiza Oremos por Colombia en el Auditorio Juan Pablo II de la Asociación María Santificadora. Próximo domingo 18 desde las 9 de la mañana. Vayamos, hagamos un ejercicio de sanación, de reconciliación y de perdón con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra nación. Monseñor, la bendición, por favor, antes de irnos. Sí, yo quiero concluir con una palabra de la Biblia que nos dice, hablándole a los esposos, que no se vaya a poner el sol sobre la ira de ustedes. No, si tenemos una desaveniencia, si nos ofendimos en palabras o en actitudes, que no se llegue la tarde para que nosotros humildemente nos acerquemos ante él, ante ella, ante un hijo, ante una persona, y humildemente pidámosle perdón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos dentro de 8 días aquí en De Cara al Catecismo. Feliz noche.